Recuerden que cada onda tiene una rapidez, una velocidad con la cual se mueve, con la cual se desplaza en un medio en particular. En el caso de la velocidad de propagación del sonido, hay varios factores que afectan esa velocidad de propagación. Va a depender de la densidad de la sustancia en la cual se esté propagando el sonido. Por ejemplo, si es un medio líquido, hay líquidos que son más densos que otros. Entonces, la densidad va a ser un factor que va a determinar si se puede o no propagar el sonido. De igual manera sucede con la temperatura. Cuando tenemos una temperatura menor, puede llegar a suceder que la velocidad del sonido sea también menor. A mayor temperatura, como hay mayor movimiento en las partículas, pues también vamos a tener una mayor velocidad del sonido. De igual manera, la elasticidad del medio está relacionada. Entre más elástico sea el medio, pues mayor rapidez o con mayor rapidez se va a propagar el sonido. Y la presión también influye. La salinidad, porque la salinidad del medio nos genera densidad. Entonces, si por ejemplo yo tengo agua de mar y tengo agua normal a la misma temperatura, voy a encontrarme con que esa salinidad le va a dar unas características al agua que va a permitir que se propague la energía más fácilmente. Entonces, son factores que van a influir en la velocidad con que el sonido se pueda desplazar en un determinado medio. Ahora, en la tabla de la derecha quiero que observen que el sonido se puede desplazar en los medios independientemente del estado de la materia, es decir, el estado gaseoso, en el estado líquido y en el estado sólido. En el vacío encontramos que dice velocidad del sonido cero. ¿Por qué razón? ¿Quién me dice cuál es la razón por la cual en el vacío dice velocidad del sonido cero? Porque en el vacío no hay sonido ni tampoco hay, o sea, no se puede transmitir las ondas. Exacto, muy bien. Lo dijeron bien los dos, el sonido es una onda mecánica y al ser una onda mecánica necesita un medio de propagación. Como no se propaga en el vacío, por eso tenemos que la velocidad de propagación del sonido en el vacío es cero. No hay, no existe. Y quiero entonces que observemos en el medio gaseoso. En el helio, bueno, empecemos desde la parte superior. En el aire a 20 grados centígrados y es a 20 grados porque, como les digo, la velocidad va a depender de la temperatura. A 20 grados centígrados, la velocidad del sonido en el aire es 340 metros por segundo. ¿Por qué se utiliza este valor? Porque es el más común, ¿sí? Es como la temperatura promedio, por lo menos en nuestra ciudad. Entonces, siempre que vayamos a desarrollar ejercicios que tengan que ver con velocidad del sonido en el aire, pues lo vamos a trabajar a 20 grados Celsius, que es 340 metros por segundo. En el hidrógeno, a 0 grados Celsius, es de 1286 metros por segundo, ¿cierto? El hidrógeno es el gas menos denso que existe. Por lo tanto, la velocidad del sonido en el hidrógeno es supremamente alta. El oxígeno a 0 grados centígrados, la velocidad es de 317 metros por segundo. Y en el helio, que también es un gas relativamente poco denso, tenemos 972 metros por segundo. También una propagación del sonido bastante alta. En los líquidos tenemos aquí dos ejemplos. El agua a 25 grados Celsius, entonces es de 1493 y el agua de mar 1533. Fíjense que en el agua de mar, por tener una mayor salinidad, tiene mayor velocidad de propagación el sonido. ¿Sí? Esa es la razón. Es un agua que se encuentra ionizada, entonces esto hace que el sonido pueda viajar más fácilmente. Ahora miremos en los sólidos. El aluminio es uno de los sólidos que presenta mayor velocidad de propagación, entonces fíjense que en el aluminio la velocidad es de 5100 metros por segundo. Es unas 15 veces más que en el aire, ¿sí? Y casi unas 4 veces más que en el agua.
Entonces, en los metales la tendencia es a tener una mayor probabilidad de o una mayor velocidad de propagación. En el cobre la velocidad de propagación es 3.560 metros por segundo. En el hierro, que es una de las más altas también, 5.130 metros por segundo. En el plomo, 1.322 metros por segundo. Y el caucho, que no con una sustancia sólida, pero no es metálica, tiene 50 metros por segundo, ¿sí? Entonces, fíjense que no todos los sólidos se comportan de la misma manera. Hay sólidos que tienen altas velocidades de propagación y sólidos que tienen bajas velocidades de propagación, como en el caso del caucho. ¿Por qué? Porque en los metales la rapidez es mayor. ¿Listo? En los metales la rapidez es mayor. Entonces, vamos a tomar el apunte, por favor, de esta diapositiva y también vamos a hacer el cuadrito, porque esas velocidades que vamos a tener ahí las vamos a utilizar más adelante para el desarrollo de algunos ejercicios. Si algo no quedó claro, pueden preguntar. Ok, vamos al apunte y ya continuamos. Bueno, como les decía, tenemos varios factores que afectan la velocidad de propagación del sonido. Entonces, vamos a mirar en qué consiste o de qué manera afecta cada uno de estos factores. En particular, nos vamos a enfocar en estos cuatro, que son como los más importantes eh, o los que más inciden en esa velocidad. En primer lugar, encontramos la compresibilidad. Recordemos que la compresibilidad tiene que ver con la disminución del volumen, ¿cierto?, de un material y que es exclusiva de los gases. Los gases, bueno, para quien me está preguntando, entonces podemos colocar lo siguiente antes de esto. Entonces, no, espérenme que estaba aquí en el anterior. Entonces dice, no, ya lo teníamos acá. La propagación del sonido está relacionada con algunas variables, entonces podemos colocar punto aparte, ¿cierto? Algunos algunos factores que influyen, lo escribimos de esta manera, algunos factores que influyen en la velocidad de propagación del sonido son algunos factores que influyen en la velocidad de propagación del sonido son. Y colocamos dos puntos aparte y ahora sí, cada uno de estos. Entonces, como les decía, en primer lugar, encontramos la compresibilidad. La compresibilidad es exclusiva del estado gaseoso, ¿cierto? Porque son aquellas sustancias a las cuales les podemos aplicar una fuerza para que disminuyan su volumen. Eh, a mayor compresibilidad del medio, mayor rapidez vamos a tener en el sonido, ¿sí? Entre más compresible sea el medio, recuerden que pues aquí también influye un poco la densidad de los gases. Entonces, un gas con poca densidad va a ser más compresible, como por ejemplo el caso del hidrógeno. Entonces, como va a tener mayor compresibilidad, eh, va a ser mucho más fácil comprimirlo. Asimismo, podemos disminuir su volumen y la velocidad que pueda tener el sonido en esta sustancia va a ser mayor. Por otro lado, tenemos la densidad. A menor densidad del medio, mayor rapidez de la propagación del sonido. Se los acababa de decir en el caso de los gases. Un gas es más compresible porque es menos denso. Y a menor densidad también vamos a tener mayor propagación del sonido, no solamente en los gases, sino también en los líquidos y en los sólidos.
Entonces, si dos sólidos tienen la misma compresibilidad, aunque recordemos que los sólidos no son compresibles, ¿sí? Porque ellos tienen distancias muy pequeñas, es muy complicado disminuir el volumen de un sólido, pero suponiendo que dos sólidos tuvieran la misma compresibilidad, el sonido se va a propagar más rápido en aquel que sea menos denso, ¿sí? Entonces, lo mismo, a menor densidad, mayor rapidez de la propagación del sonido o más rápido va a ser el movimiento del sonido. Con respecto a la masa, en los gases, cuando la masa molecular es menor, la rapidez del sonido aumenta. La rapidez del sonido aumenta. Y por eso podemos ver nuevamente nuestro ejemplo del hidrógeno. El hidrógeno es el elemento que tiene la menor masa molecular, ¿cierto? Por lo tanto, él va a tener una mayor propagación del sonido. Si miramos, por ejemplo, bueno, hay que mirar que debemos comparar sustancias en el mismo estado de la materia. En el caso del cloro, en el caso del nitrógeno, que también son gases, el nitrógeno tiene menor masa que el cloro, por lo tanto, en el nitrógeno la velocidad de propagación va a ser mayor que la que podría existir en el cloro. Y la temperatura. Esta es una de las que más se tiene en cuenta. Entonces, a mayor temperatura, mayor va a ser la velocidad de propagación. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la temperatura, la rapidez de las moléculas también aumenta. Recuerden cuando vimos los cambios de estado, ¿cierto? Al cambiar la temperatura, cambia la rapidez de propagación, cambia el movimiento de las moléculas, si es mayor y por lo tanto la velocidad de propagación también aumenta. Hasta ahí estamos claros. ¿Hay alguna duda con respecto a estas características? Entonces, esas cuatro son las más importantes: compresibilidad, densidad, masa molecular y temperatura, porque podemos tener otras, pero esas cuatro son como las que más afectan la velocidad de propagación del sonido. ¿Ok? Tomamos el apunte y ya vamos a la parte matemática de la velocidad de propagación. Bueno, ya por tiempo no alcanzamos a explicar los ejercicios con respecto a la velocidad de propagación del sonido, entonces lo hacemos en nuestra clase del día viernes. Mañana no nos vemos en química por lo que es la entrega de informes académicos, pero el día viernes entonces retomamos para ver cómo se realizan los ejercicios de velocidad de propagación del sonido. Entonces, que tengan excelente resto de día, que Dios los bendiga y nos vemos el viernes. Chao a todos.